Gracias por estar de nuevo aquí en Tangente. No sé si el podcast favorito de todos, pero puede que sí. Dudo que los que escuchen Tangente también escuchen el de Casa de Dios o el rezo del Rosario de la Diócesis de Escuintla. O sea que puede ser que sea su podcast favorito, por lo menos de Guatemala. En todo caso, gracias por hacer que esta comunidad va para arriba, sigue creciendo. Y eso nos permite también hacer programas de los cuales a veces me pone un poco nerviosos. Hoy es uno de los programas que yo tenía expectativa de querer hacer, porque lo creo que es muy importante, pero son esos programas que uno no sabe cómo va a salir. Entonces, la única idea que se me ocurrió era reclutar para el tema gente que sabe muchísimo más del tema que yo, pero además tiene la facilidad de poderlo explicar. Y son dos de las personas de mis amigos queridos con los cuales he tenido las mejores conversaciones. Y creo que su formación es la adecuada justo para el tema que vamos a tratar. Los dos su primera formación son antropólogos, pero al mismo tiempo tienen un gran respeto y conocimiento asidero tanto de filosofía como de ciencias físicas. ¿Por qué digo esto? Porque el tema que vamos a hablar hoy y vamos a explorar ¿hay o no hay en este momento un bache de confianza de la sociedad global, del mundo, en la ciencia? Y si lo hay, ¿qué implicaciones tiene? ¿Por qué es que llegamos a este punto? Y tal vez aventurar algunas ideas de cómo podríamos salir de esto si es que creemos, que yo creo que sí, es un poco a priori de mi parte, pero creo que es importante que intentemos salvar ese momento si es que lo existe este bache. Dicho esto, y para no seguir aburriendo a la gente, quiero presentar entonces a dos amigos queridos que los que habrán visto Fíjese que era la primera iteración del grupo de lo que ahora es Tangente, se recordarán del primero que voy a presentar, que lo tengo aquí. Creo que es la primera vez que estás en Tangente. Así es. Muchas gracias por la invitación. Es un crimen de parte mía, ¿verdad? Pero creo que es porque algunos de los seriales que hicimos en Fíjese que ya no los continuamos en Tangente. Correcto, creo que sí. Pero teníamos buenas conversaciones, sobre todo alrededor de historia, con Andrés Cifuentes. Gracias. ¿Cómo estás? Muy bien, gracias. Gracias por la invitación y qué gusto estar aquí y compartir con Gustavo. Llevaba mucho tiempo sin verte, qué gusto saludarte y con vos también, qué buena onda. Buena onda. Y efectivamente la otra persona que tengo aquí es un conocidísimo de la casa que tiene su propio fan club. Sí, Quique Naveda le dice el método. Gustavo, el método de Herrarte. Gustavo, ¿cómo estás? Qué gusto tenerte otra vez aquí. Gracias por la invitación. Pues bueno, sí, yo creo que lo que tengo que hacer es un segue para empezar a callarme y escucharlos a ustedes. Pero básicamente la pregunta provocadora sería, yo siento que estamos en una crisis de confianza en la ciencia. Y lo siento porque también hay un montón de personas que lo dicen y lo piensan. No es un pensamiento propio, fresco mío, pero quería saber si ustedes también identifican y creen que estamos en un momento de un bache de confianza en la ciencia. ¿Y qué significa? Y antes de darle la palabra, digamos, uno piensa siglo XX, salimos de la Segunda Guerra Mundial, una ola de positivismo, de las posibilidades de lo que era un mundo después de las grandes guerras. El camino no es ese, el camino es la colaboración, el camino es apostarle a la ciencia. Veníamos obviamente del esfuerzo bélico que implica un montón de recursos públicos puestos para el recurso bélico y eso generalmente es una explosión de crecimiento de conocimiento científico. Correcto. Y después de eso, lo que nos da, sin grandes cambios en los paradigmas de la teoría, pero sí en la aplicación, en la ingeniería, en la aplicación de la ciencia, nos da una vida muy cómoda. Para algunos, ¿verdad? Los que somos afortunados. Y a otros, pues también los ayuda con las grandes desigualdades de los métodos de producción, pero los ayuda a salir de la pobreza, etc. Y después estamos en una época, otra vez, de grandes cambios tecnológicos. Las vacunas nucleares, ingeniería del cambio climático, inteligencia artificial, lo que sea, pero al mismo tiempo estamos en una sociedad tan polarizada, estamos en una sociedad donde parece que hay que tener no confianza, sino fe en la ciencia, o definitivamente y te abocas al pensamiento mágico anticientífico. ¿Qué piensan de eso? Empiezo con vos, Chino. Pues yo pienso que la primera pregunta que hiciste me parece provocadora, que es si hay una crisis, ¿verdad? Yo podría hablarte desde una perspectiva así como filosófica del tema, porque realmente yo no participo activamente de la academia, ¿verdad? Entonces, y menos de las ciencias físicas. Entonces sí sería muy atrevido de mi parte poder decir, bueno, el estado de la ciencia física es tal, pero lo que puedes interpretar
desde la cultura y la filosofía, desde lo que podemos observar a los que seguimos el tema y tratamos de incorporarlo dentro de nuestra vida, es que pues la crisis en realidad de, por ejemplo, la física y eso es más antigua. O sea, ponete a pensar que los modelos físicos que predominan, la teoría cuántica y la relatividad, ya son viejos, pues, o sea, y avances así paradigmáticamente cambien, no pues pocos, vamos. Entonces, bueno, de ahí puedes trazar ese estancamiento. Y siento que en ese sentido, tal vez la matemática ha avanzado, pero hablábamos con Gustavo, bueno, cómo definimos la matemática, y etcétera, si es una ciencia y tal. Entonces, yo pienso que, y por otro lado, también veo que, por ejemplo, la gente en la práctica, más allá del discurso político, pero en la práctica, no ha dejado de utilizar las herramientas que la ciencia le ha dado. O sea, las vacunas sí vienen en declive en algunos lugares, más bien como una identidad política. Pero no sé si eso va asociado directamente con la ciencia. No es que haya cambiado mucho la situación de los estudios y qué tanta validación tienen o no las vacunas, sino más bien cambió la postura de las personas que interpretan eso para el público en general y se lo presentan como una postura política y parte ahora de su identidad, vamos, que eso es más delicado todavía. Entonces, en ese sentido, pues te digo, ha habido un declive en eso, pero en general, como que hay confianza en que funcionan. Pues yo confío en que funcionan y sé que los estudios que hacen son confiables y etcétera, ¿verdad? Y así, otras manifestaciones del uso práctico de la ciencia en todos los días que nosotros aplicamos y tal, pues no dudas que tu computadora hace bien los cálculos que hace y etcétera. O sea, sí confiamos en cierta forma y siempre hay una discrepancia entre el discurso y la acción, vamos, que se vuelve interesante de ver, no solo en ese ámbito, sino en muchos otros. Pero por eso me parece provocadora e interesante la pregunta. ¿Realmente hay una crisis de la ciencia? ¿Hay una crisis en el discurso de la confianza? ¿Hay una crisis en cómo se manifiesta, cómo se proyecta hacia la política y cómo los políticos toman esas ideas y se las presentan a la sociedad para formar a partir de eso política? Pero en la ciencia misma no sé si es una crisis relativamente nueva. Vamos a tirar un corte y venimos inmediatamente con Gustavo, la primera intervención aquí en el Tangente de hoy. Recuerden ustedes, si va a beber, hágalo en moderación, pero además de hacerlo en moderación, mejor si lo hace con el primer trago tomándose la cápsula de Parismart de Himalaya. Parismart de Himalaya es el hepatoprotector natural, protege usted su hígado y la recuperación al día siguiente, después de esos traguitos, es mucho más fácil. Principales tiendas de supermercados y Super 24, ahí es donde usted puede comprar Parismart. Bueno, Andrés no está seguro si hay una crisis de confianza en la ciencia. Yo sí la veo sobre todo una población polarizada y una población que ha tomado como seña de identidad, Andrés mismo lo decía, un pensamiento acientífico como bandera. Pero, ¿qué estás viendo vos, Gustavo? Digamos, a lo interno del mundo académico, más que ciencia, porque mundo académico, mundo intelectual, digamos, las crisis en realidad son buenas, necesarias, ¿verdad? Porque, digamos, cada cambio de paradigma va a traer cambios en cómo se organiza, digamos, los grupos académicos, el poder dentro de esos grupos académicos, y de eso va saliendo ideas nuevas, nuevas escuelas, nuevos pensamientos. Eso es bienvenido. La crisis que creo que te referís es sociedad, mundo académico, ¿verdad? Y la sociedad y mundo académico, digamos, ahí sí es muy asimétrico el relacionamiento entre sociedad y academia, porque básicamente tenés desarrollo en las ciencias físicas, donde el desarrollo de las ciencias físicas tiene un vínculo directo, digamos, a las personas, ¿verdad? No importa si estas son investigaciones de el espacio, por ejemplo, ¿cómo se llama? La resonancia magnética viene en realidad de procesos de investigación no en la Tierra, sino que en el espacio, ¿verdad? Entonces hay una aplicación, digamos, a la vida del día con día de las personas, vacunas, todo ese tipo de cosas. Ahí, básicamente, eso sigue, o sea, lo vamos a tener, no va a cambiar. Ahora, crisis de relacionamiento como áreas intelectuales dentro del mundo académico como ciencias sociales o ciencias humanas, sí, la crisis siempre ha existido. Tanto a nivel del vínculo entre sociedad y academia, pero también academia, centros de financiamiento, eso siempre ha existido. En realidad, han sido en los últimos años, hemos visto, desde que yo entré a la universidad, en realidad, como antropología es eliminada como departamento y es absorbida por otro departamento.
pérdidas de líneas de financiamiento. Entonces, y eso obviamente va a traer un problema de cómo generamos nosotros conocimiento y cómo ese conocimiento puede llegar y permear algo tangible en la sociedad, ¿verdad? Esa crisis sí, obviamente. Escuchándolos a los dos, creo que, y volviendo a plantear una nueva iteración de mi pregunta y la preocupación es, tal vez lo que está en crisis es la credibilidad y la confianza en las instituciones que median entre la comunidad académica y los que están generando ciencia y conocimiento y la sociedad. Eso es tal vez lo que está roto. Pienso que eso es por un lado, pero también yo siento que también es importante, y ahí sí que como antropólogo, si querés, verlo desde la perspectiva de la sociedad, o sea, lo vemos mucho tal vez por nuestra formación y nuestra posición intelectual, digamos, lo vemos mucho desde la perspectiva de que, bueno, ¿por qué desconfían? Si lo que hablábamos, todo funciona y todo bien. Pero en esa representación política, tal vez si la crisis se pudo dar, si había ese espacio para que pudieran mentir y engañar a las personas o lo que fuera que hicieran, y lograr romper esa confianza, entonces no habían hecho un buen trabajo los científicos Sí, de fomentar y abrir canales de comunicación que generaran esa confianza, porque es una cosa viva. O sea, también es siento muy arrogante de nuestra parte o de la parte de la comunidad científica decir, no, sí, nosotros siempre lo hicimos bien y lo que pasa es que cambió todo y nos cayó mal. No, o sea, si se presentó es porque realmente no había una defensa, y cuando empezó a suceder tampoco hubo cómo reaccionar, y mira dónde estamos parados, ¿vamos? O sea, sí, entiendo la crisis en el sentido de esa desconfianza, y ahí sí completamente de acuerdo, ¿vamos? Y incluso se ve, o sea, la manifestación más clara es el financiamiento, ¿vamos? O sea, en Estados Unidos, por ejemplo, cierran directamente y no vamos a pagar nada y chao. Y eso es como una señal, y entonces empieza a mermar, y ellos son los principales financistas, ¿vamos? Entonces eso hace que, claro, haya una crisis, se ve, o sea, sí. Ahora bien, en la ciencia, no sé, más bien en esa representación. Los científicos tienen algo que decir ahí, o sea, también siento que ahí faltó un poco acción de parte de ellos. Y no es la formación, Gustavo, no es precisamente que... Siento que hay como dos aproximaciones, y sin ser pedagogo, ¿va? Pero una es hacerte como que fueras un engranaje funcional de la sociedad, y era el paradigma de ser obreros después de la revolución industrial. Y después lo que no hemos dado con la tecla verdaderamente es de una masa crítica que piense con criticidad. O sea, gente que sea verdaderamente capaz de entender los límites de las herramientas que tenemos. Creo que sí es importante en este caso entender el método científico, entender estadística, por ejemplo, probabilidad, que creo que es una cosa que es uno de los sesgos más duros. También entender cuando realmente estás sintiendo y después estás racionalizando más que ejerciendo pensamiento verdaderamente que deriva de la razón. Y siento que la sociedad en ese caso es cómoda, como estaba diciendo, teníamos una conversación aquí fuera de micrófonos. La gente le gusta qué hacer y que las cosas funcionen, y hasta ese momento la ciencia, pues qué alegre, pero, y con esto cierro para pasarte la chibolita, ¿verdad? Pero pienso, y me recuerdo a Einstein, cuando tenían las discusiones alrededor de la mecánica cuántica, y que Einstein era el más insatisfecho de la comunidad científica en ese momento porque decía, ustedes están muy preocupados porque funciona, y obviamente la teoría cuántica es muy sólida en términos de predecir resultados, pero no sabemos cómo funciona, y es muy parecido a los teléfonos inteligentes. ¿Cuántas personas saben cómo funcionan, pero tienen la confianza absoluta que van a tocar el aparato y van a tener una respuesta, y saben qué respuesta van a obtener de él generalmente? Entonces, no sé si esa crisis es precisamente porque la gente no entiende absolutamente cómo es que se hace ciencia. Bueno, sí, obviamente tenemos dos campos. Uno es la formación, sí, la formación general. Empezando por el simple hecho de que una pequeña porción, no sé cuántos en el mundo, no sé cuánto en Guatemala, pero o sea, si vemos, por ejemplo, Estados Unidos como ejemplo, o sea, la proporción de personas que van y tienen la oportunidad de ir a la universidad es baja. Tienen la gran mayoría tiene opciones para ir a su educación primaria, secundaria, pero universidad es bastante baja. Guatemala, me imagino que es mucho menor todavía.
O sea, menos del 6% de la población, ¿verdad? Exacto, entonces... ¿No era 1 o 2? Algo así. La verdad es que no sé Pero el último sí es estadístico, pero sí es menos... Single digits, ¿verdad? Ajá, sí. Sí, es single, bajísimo. ajá. ¿Verdad? O sea, y en el mundo es bajísimo también. O sea, el hecho de que diga, el conocimiento necesario para que alguien pueda tener una relación positiva o fructífera con la ciencia o la academia en general, no existe. O sea, básicamente el grueso de la población en el mundo no tiene esa oportunidad. Empezando con eso. Ahora, la formación dentro de la universidad, en efecto, es mala. Yo empecé como... Pero ya no te había será contado. Universidad, ¿no será desde Bueno, antes, la base? educación en general en colegio y universidad. Pero, digamos, yo estudié en el Liceo de Guatemala, o sea, mi formación en el Liceo de Guatemala, no sé cómo es ahora, pero en ese entonces yo no la diría que era muy buena, ¿verdad? Y llegué a la universidad con muchas falencias. Muchas por mi culpa también. O sea, no puedo decir solo el colegio. Bueno, ya, pero éramos Vos también jóvenes, culpa, ¿verdad? ¿verdad? Ajá, éramos jóvenes. ¿no? O sea, Andrés y yo estudiamos juntos y podemos decir prácticamente lo mismo. Sí, claro. Pero digamos, en la universidad, acá en Guatemala que empecé, ¿verdad? Casi todo era dado. O sea, especialmente en la Marroquín donde estudié, era así es las cosas, ¿verdad? Entonces, en vez de estudiar Marx, es el librito de Jesús Amurrio. Esto es lo que vamos a estudiar de Marx, ¿verdad? Y ahí vos si te cachan leyendo Das Kapital o lo que sea, ¿verdad? Los manuscritos. Igual en los colegios, o sea, te dan ya todo hecho, ¿verdad? Cuando salgo del sistema educativo guatemalteco, duré muy poco en el sistema educativo guatemalteco y me voy fuera, la diferencia marcada que veo es que la educación, bueno, empecé que fuera Estados Unidos, todo era teoría, métodos, o sea, no era la clase de aprender a hacer, sino que es aprender a investigar en ese tema, cualquier tema que sea. Si era inglés, es teoría y métodos sobre lo que estás viendo en inglés. Entonces, siempre me entrenaron, digamos, a sintetizar teoría y encontrar los métodos adecuados a cualquier tipo de problema que yo quiero resolver. Esa es una gran diferencia. Eres un ingeniero de las ciencias sociales, digamos, o sea, lo que estaban formando. No, tampoco. No hay que insultar. Yo pienso que le quería decir hay un tema ahí que creo que es un poco tabú, pero es importante mencionarlo y creo que es el tema de la curiosidad. No le digamos inteligencia porque ya se me ocurre que es de nuevo elitista, vamos, pero sí la curiosidad. Creo que todos en nuestra experiencia personal hemos conocido personas más y menos curiosas y una de las razones por las que hemos coincidido en nuestra amistad es porque la curiosidad nos mueve a buscar temas que nos interesan y qué sé yo. No sé si para bien y para mal, porque no lo considero una cosa inherentemente buena ni mala, vamos, pero creo que hay una escala de curiosidad en las personas que tiende a una media relativamente baja, vamos. Y luego, pues, hay una distribución en la cola superior donde, bueno, estamos nosotros colocados, digamos. Entonces, creo que ese factor también juega, vamos. No solo es el acceso a los recursos educativos, que con el internet se ha vuelto extremadamente barato, digamos, sino también es el deseo de buscarlos. Entonces creo que ahí hay un factor, no sé qué tan determinante sea, pero eso también hace una barrera difícil de superar porque hay poblaciones de personas que supongo que simplemente no les interesa mucho. Bueno, no es inherentemente malo, el problema se viene manifestando ahorita, si querés, pero ¿por qué no era un problema antes? O sea, la gente no ha cambiado mucho en ese sentido, ¿me entendés? No es que todo el mundo era súper conocedor de la ciencia durante la segunda mitad del siglo XX y de repente nos volvimos tarados, sino... No, de lo que sucedió más bien fue el internet y creo que y las redes sociales, que ese es otro factor que juega. Pero quería decir eso, que la curiosidad juega también y eso ya es inherente a las personas y entonces ya enfrentamos de por sí esa barrera que hay que lograr que las personas se interesen por un tema que generalmente es complejo y a veces es aburrido en partes, vamos, que para realmente dominar algunos de estos temas pues sí hay una parte de trabajo difícil y que requiere de un esfuerzo. Pues la parte matemática y de aprender a hacer las cosas y tal, sí requiere un esfuerzo mental. Sí. No, y eso es bien importante porque creo que sí, la curiosidad es clave. Y nuestro sistema educativo nacional
lo mata. Yo me recuerdo que como yo aprendí mate en el colegio, era puro cuentazo. O sea, Sí. Los maestros nos pegaban. Y casuístico, te decían, ustedes aprenden y paso aquí- 1, 2, 3. Exacto. Y eso. Y eso. ¿Y bueno, para pero qué? Ajá, ¿y esto qué quiere decir? Solo son pasos de una cosa. ¿va? Y en cambio, cuando llego a Estados Unidos, a mi primer año de universidad en Estados Unidos, cuando me enseñaron mate, no fue... O sea, me tengo en la mente bien esto, ¿verdad? Me obligaron a ir a esa clase de mate porque no quería, ¿verdad? Pero fui. Y el primer día de clases nos iba a enseñar para qué íbamos a hacer en el curso. Y nos lo enseñó tirando una pelota de béisbol, así. Vamos a hablar sobre parábolas, velocidad, vamos a... Y decía... para eso, ¿verdad? O sea, la forma de cómo estamos aprendiendo es una forma que mata la creatividad. Totalmente, concuerdo. Y de hecho, o sea, como dice, también mi experiencia fue similar, ¿vaos? O sea, yo confundidísimo al salir del colegio, ¿qué quería decir el cálculo y todo eso? O sea, como el álgebra era una cosa misteriosa. Sí nos mataban esa parte. Puchica. Es que me estoy recordando aquella parte de que estábamos aprendiendo aceleración y de repente se para el profesor y dice... Eso no lo vamos a explicar porque no tenemos las matemáticas para entender ni eso. usted ni yo, dice Soria, y todos se ríen. Ese era Javier. Era Pero frustrado, pero era la frustración de no... Y al llegar a la Pero- universidad, en una de las clases de matemáticas leí de Springer ver la historia del cálculo. Pues la idea es fascinante, o sea, lo que querés es saber cómo calcular el área de una curva y era un problema geométrico bien interesante que los griegos no pudieron resolver porque filosóficamente no creían el infinito, vamos. Entonces eso es lo que te quiero decir, lo que hablábamos. No ayuda, el sistema no ayuda a promover esa curiosidad, sino te dice, no, usted aprende a ser listas, que es lo peor que te puede hacer tu cerebro, vamos a aprender a ser listas, Sí. eso es lo que más te cuesta, y eso es lo que te ponen a Y hacer. además cuando hay una historia bonita que contar, porque ese es uno de los dos ejemplos que a mí me gustan. El cálculo, por ejemplo, y la computación. Son dos subproductos. Los humanos no estaban buscando, voy a diseñar el cálculo, dijo Newton o dijo Leibniz. O tampoco dijo Alan Turing, lo que quiero es hacer una pinche computadora. Eran problemas más abstractos, más interesantes, y en pos de eso desarrollan nuevos métodos y lo de Turing era una máquina mental, pero ya era una máquina en sí misma. O sea, el conocimiento en pos de algo más y verlo todo después como herramientas hacia. Nos matan definitivamente esa parte y es criminal. Nos matan de cómo resolver los problemas, pero más profundamente nos matan cómo plantearlos. Sí. ¿Cómo encararlos? Exacto. Ajá, entonces, ¿Cómo problematizar? Exacto. ¿Cómo modelar al final? O de sea, cuentas? empezando de ahí, ya estamos mal. Y por eso es la crisis. Yo no siento que sea la crisis de la ciencia, sino que la crisis de la sociedad frente a Sí, la claro. ciencia. Eso La es, relación. creo que lo vamos, hemos ido eso es- refinando. en la ese conversación. es, creo yo, el tema. Y tiene una vertiente también filosófica, académica, que como bien decía Arturo, Gustavo, nunca ha cesado en las ciencias sociales. En la antropología, por lo menos, Sí. el debate de los positivistas y en el siglo XIX y después de Boas en el siglo XX y esas escuelas que fueron iterando el estructuralismo, el prosestructuralismo y tal. Y dentro de todo eso, vamos, viene la vertiente esta del posmodernismo que venía yo pensando, ¿cómo podemos demostrar que el posmodernismo sí tuvo éxito? Bueno, mira Matrix, vamos, y mira Abre los ojos y Vanilla Sky, son dos manifestaciones culturalmente populares de una que tienen su filosofía, viene de estas ideas de que la realidad no existe y que es relativa, vamos, y que la ciencia en realidad no la puede describir. Aunque de alguna manera la manipula, o sea, es una cosa bien extraña, vamos, pero lo cierto es de que de alguna manera niega la realidad y la posibilidad de que la realidad sea encarada de una forma única, vamos. Entonces, eso del posmodernismo sí creo que le da un asidero a las ideas culturales que luego ya vienen con el internet, creo que se conjugaron, vamos, para explotar. El internet y después una crisis social como la pandemia, que en la cual nos damos cuenta sí, eso también. que esa es otra cosa. Las sociedades Bien tienen esta inmediato. ilusión de control y de que todo está bien y de que hay adultos en la sala y hay científicos arriba y hay gente tomando decisiones y de repente sucede algo como la pandemia que no estábamos preparados. Pero lo triste no es eso. Lo triste es que de eso y en medio del clima de la polarización lo que hay es gente que lo que dice es, entonces si los científicos estaban equivocados o no estaban bien preparados, porque no sirve. Y otra vez, es no entender cómo construimos conocimiento, que es un horizonte, y también que la ciencia está basada en prueba y error, y hay cosas que simplemente pensábamos que iba por ahí, pero la evidencia resulta que no iba por ahí. Y esa parte es muy complicada porque, otra vez, ¿verdad? Y es
no entendemos ni siquiera qué es un modelo. O sea, no entendemos que al final de cuentas cuando decimos, por ejemplo, la física clásica, la mecánica clásica o la mecánica cuántica no son el fenómeno. O sea, no describen realmente cómo funciona físicamente el universo. Son las mejores aproximaciones y explicaciones que tenemos hasta el momento. Entonces, cuando viene una mejor, hay gente que dice, bueno, si esta no era tan perfecta y aquí se le vieron los hoyos es porque la ciencia no sirve, y no es eso. Es simplemente porque todavía queda un camino por explorar. Pero ahí es donde digo que, ¿por qué no? Y no veo que nos estemos tomando en serio, digamos, a nivel social, el que estas ideas se difundan y se comprendan mejor, sino simplemente estamos en medio de esta crisis social y política y que nos lleva a posiciones bien complicadas. Por ejemplo, lo de la pandemia. Yo no sé si el mundo hoy en día está mejor o peor preparado para la pandemia. Supongo que mejor en términos de que hay más conocimiento y hay todavía gente que lo está sistematizando y a partir de eso sacó lecciones, pero la parte de la implementación que tiene que ver con esta parte de la confianza de la sociedad está rota. Sí, pero tenés que ver también dos cosas. O sea, en el mundo académico, no es que sea un mundo necesariamente, no lo llamaría un mundo elitista, es un mundo separado, digamos. O sea, es un mundo que trata conscientemente de tener cierto tipo de objetividad. Obviamente ese tipo de objetividad que no es que la ciencia sea objetiva necesariamente, sino que es como una meta alcanzar. Un horizonte que buscas alcanzar. Pero sí estarías de acuerdo en decir que es elitista en el sentido de que es busca o aspira a ser meritocrático. O sea, las personas que tienen las mejores ideas y hacen el mejor trabajo, esos deberían de... Me gustaría pensar eso. O sea, un poco es lo que busca. Te pongo el paralelo de los deportes, ¿no? Son en ese sentido meritocráticos. El mejor jugador va a subir, no siempre se da y tal, pero bueno, en principio, vamos, por su mismo talento, los tipos mejores suben. ¿Estarías de acuerdo en ese sentido de elitismo? Una meta, digamos, una meta de que quisieras llegar, sí, ¿verdad? Pero no, en serio, o sea, siempre es una utopía, digamos, siempre es una utopía. Entonces, pero digamos, en ese mundo cerrado, es un mundo en realidad que tiene cadenas, tiene ritos de paso que tenés que alcanzar para llegar a los puestos más altos, si querés. Por supuesto. Pero ese mundo, desde lo más pequeño hasta lo más alto, no estás buscando la verdad en sí. O sea, estás buscando, o sea, generas una investigación, generas todo un proceso, todo un análisis y llegas a ciertas conclusiones, y esas conclusiones no es la verdad en sí, sino que son posiciones sobre la verdad, que están amarradas a cambios, y esos cambios son en realidad todo un proceso donde el diálogo dentro de tu disciplina va a llegar y a generar ciertos consensos, y eso es lo que nosotros consideramos conocimiento, ¿verdad? Mientras que en la sociedad lo que se espera de los políticos que van a implementar políticas sobre la pandemia, lo que sea, básicamente son libros de recetas que hacer. Y la ciencia o la academia en general no es esa su función, sino que es generar ese conocimiento. Y ese conocimiento obviamente va luego a trasladarse, no en su totalidad, pero en su gran mayoría, a ciertas acciones en la vida pública. Pero esa mediación de ese conocimiento hacia políticas públicas o hacia mundo cultural, social en general, o la población en general, ese es una brecha que es muy difícil de saldar. Claro. Porque nosotros, o sea, en el mundo académico, Severo Martínez no es importante porque escribió un libro, sino que Severo Martínez es importante porque generó un debate. ¿Verdad? Sí. Y planteó un modelo, o sea, planteó un modelo explicativo y dijo, bueno, la evidencia para mí soporta esta forma de ver las cosas, debatámoslo. Creo que esa es la riqueza del tema. Siento también que hasta cierto punto la ciencia, por todo su éxito y todo el prestigio que te da, porque ser científico en la segunda mitad del siglo XX era como lo máximo, pues, y tal, se acomodó. No sé, o sea, siento que eso es bien natural y bien humano, y de alguna manera pues, se prestó a algunos excesos, por lo menos en el primer mundo, ¿vamos? Entonces, algunas de esas formas como plantearon las cosas, y entonces se prestaron para que políticamente fuera fácil darles, pues, o sea, entonces, no sé, siento también es por las dinámicas, digamos, que se instalaron. Digamos que el retorno sobre inversión, vamos, invertís 10 años de investigación
y no camina mucho nada, y eso se presta, y no puedes comunicar que eso es parte del proceso y cómo funciona eso, y que eso es como lo que ustedes hablaban, ¿no? Y entonces la gente finalmente dice, bueno, a mí en mi trabajo me dicen mañana quiero ver cuánto vendiste este mes, pues, o sea, no me importa. ¿Y qué? Y vas a estar aprendiendo toda la vida, o sea. Entonces ahí es donde te digo que hay brechas difíciles, ¿verdad? Que hay que entender que... Sean Carroll, es de mis físicos favoritos, pero es californiano, es gringo californiano. Entonces hace una crítica de lo que estaba diciendo ahorita Andrés, y él como lo explica es... Todo se jodió después de la Segunda Guerra Mundial, porque el modelo europeo era en pos del conocimiento y entendían precisamente que dejar a algunos animalitos de monte ahí, darles comida, agua y que pensaran y tenerles una capa social, iba a tener externalidades deseables, como otra vez, ¿verdad? Los ejemplos del cálculo o el ejemplo de la computadora. Mientras que después de la Segunda Guerra Mundial, agarra la academia gringa y se nutre de todos esos científicos europeos y los va a tirar a las universidades gringas privatizadas eminentemente con ánimo de lucro, el rollo era hagamos cosas. Ajá, y el retorno de la inversión que estaba hablando Andrés. Y después, por supuesto, viene, creo yo, también a meterle como complejidad a todo esto, el pensamiento posmarxista, en alguna forma, que es lo que vos decías también, que vuelve como muy líquidas y muy difíciles e intangibles las nociones de qué es y qué no es concreto. Y mal entendido te puede llevar en derroteros intelectuales bien complicados. ¿Vos crees que por ahí va también un poco de por qué en este momento, digamos, el conocimiento científico se enfocó en hacer cosas, hacer productos y no simplemente crear conocimiento por crear conocimiento, y además hacer y formar gente más multidimensional, gente que comprenda un poco mejor cómo se relacionan las diferentes ciencias y más hacíamos herramientas con un único propósito, ¿verdad? Vos estás estudiando para hacer cuchillo, vos estás estudiando para hacer martillo, vos estás estudiando para hacer alicate, en vez de entender y tener esa capacidad de conectar las disciplinas. Mi universidad era una universidad técnica, Iowa State University era una universidad técnica, donde existía y convivía perfectamente y armónicamente la gente que estaba dedicada a la investigación pura y dura, esos que se sentaban a fumarse las grandes ideas que no se sabía si iban a tener aplicación o no, pero que eran necesarios, ¿verdad? Y a la par, estaba la gente que no solamente investigaba, pero también aplicaba. Y en mi universidad, la universidad es una universidad tiene muchos recursos solamente de lo que ha producido. Por ejemplo, de ahí salió la mantequilla de maní, el etanol. ¿Es estatal la universidad? Sí. Es una universidad que técnica estatal. Técnica estatal, y es una universidad que tiene como el trigger de las bombas atómicas, o sea, Ames Lab, ¿verdad? O sea, tiene esa área que es aplicada, pero las dos son vitales, ¿verdad? Son importantes, porque necesitas aplicación, sí, definitivamente. Las universidades, acá no funciona así, porque acá el pisto sale de los estudiantes. Sí, esa es otra forma de financiamiento. Sí, el marco de financiamiento es diferente. Exacto, allá es tus patentes, o sea, tus copyrights, ¿verdad? Eso es. Y los grants que sacas. Y los grants y todo ese tipo de cosas. Pero, digamos, tener solamente aplicación no es bueno. Y solamente gente... Y peor, la aplicación condicionando a la investigación. Exacto, porque... Que hay que conectarlas, pero digamos que sea... Exacto. R y D, que estén separaditas también, y R tenga... Lo que pienso es que tocaron un punto hablando de research y development. Un punto muy interesante, que creo que también es parte de esta crisis, ¿va? O sea, es la transición del modelo económico del país de Estados Unidos, de una economía que produce cosas a una economía que da servicios y produce ideas, ¿va? Y esa transición genera un montón de externalidades que se están viendo manifestadas. Trump es un producto directo, creo, de eso, ¿va? Pero no es, o sea, eso es, volviendo a lo que hablaban, ¿verdad? Las fuerzas más grandes que nosotros, o sea, eso es una cosa que sucede muy naturalmente, creo yo, porque es más rentable vender ideas, es relativamente más fácil, tienen como más escalabilidad, o sea, Netflix lo puedo cobrar aquí, como lo puedo cobrar en India, como lo puedo cobrar en no sé dónde. Contramandar mi carro a India es bien caro y difícil, ¿va? O sea, entonces, obviamente esa transición genera un montón de riqueza y tal, lo que hemos visto. Pero hay un montón de gente que trabaja en fábricas y se queda sin nada. Entonces, están esas cosas, vamos. Pero lo cierto es de que esa transición de matriz económica genera
todo ya de por sí un asidero descontento. Este ya. dolor, digamos, este malestar Entonces ya social. ese malestar, ya venís vos con dolor y ya pasa la pandemia. Y además el internet creo que jugó un papel fundamental en el sentido que le dio voz a todo el mundo. Sí. ¿Vos? Entonces, bueno, para bien y para mal. Democratizó la estupidez. Esperábamos algo diferente, creo yo. ¿Vos? Sí. En los 90 sobre todo, nosotros somos Sí. hijos del internet, creo. O sea, Sí. fuimos los primeros que de niños no tuvimos internet, o la última generación que de niños no tuvimos internet y ya de adultos sí. Entonces sí, como que vivimos en un mundo sin internet, por lo menos yo viví en un mundo Sí. sin internet y luego con internet. Claro. Y sí, como que las dos cosas, ¿vamos? Entonces, siento que, bueno, ese cambio fue grande, tuvo muchos efectos positivos. Como digo, el conocimiento se volvió baratísimo, pero te demuestra de nuevo que lo que jugaba la curiosidad y además también le dio, como decís vos, a mucha gente que tal vez no necesitábamos que tuviera voz. No sé, eso es muy pretencioso de mi parte, pero sí. O sea, Bueno, Humberto Eco lo dijo antes que vos. Sí, bueno, eso sí. Podemos echarle la culpa. Y podemos Vargas echarle la Llosa culpa. también, Sí. vamos. Y Vargas Llosa también era de la misma opinión. Agamben también. Sí. Todavía no tiene celular, solo frijolito es. Va, si entendemos que sí estamos en una... Además que se retroalimenta, ¿verdad? O sea, obviamente ustedes iniciaron diciendo separemos lo que es la confianza en las instituciones que median la ciencia hacia la sociedad de la crisis en la ciencia per se. Y yo inmediatamente pensé, por ejemplo, en la caída del Imperio Romano y el conocimiento cómo se trató de salvar durante el periodo de la oscura Edad Media. También me podría ir, digamos, a la crisis el oscurantismo griego después de la caída de la civilización de bronce. O sea, siempre queda conocimiento sistematizado en el cual podés retomarlo en algún momento, pero hay un bache en el cual las externalidades terminan siendo, caen los indicadores de calidad de vida, el avance de la ciencia entra en un equilibrio puntuado en el cual no podés desatascarlo hasta que otra vez viene algo y agita las cosas. Si entendemos que podemos o que estamos viendo en un mundo que cambia muy rápido y con problemas muy concretos en este momento, ¿ustedes por dónde creen que podemos empezar a acercar otra vez para construir confianza entre los que están haciendo y generando conocimiento y la sociedad? O sea, porque uno piensa que necesitamos más transparencia de parte de la comunidad científica. Adelantaba yo si necesitábamos mejor formación de la gente para que entienda lo que están haciendo esa capa de la sociedad privilegiada que hace ciencia. Necesitamos, en este caso también me pregunto, el modelo en el cual la ciencia está muy privatizada, ¿no necesitamos también pensar otra vez en que tiene que ser público, una parte importante de la creación de conocimiento de frontera? No sé por dónde va a saltar la liebre para poder salvar este bache, digamos, y que no caigamos en un mundo que terminemos viviendo como Mad Max. ¿Quién quiere? Sí, o sea, para mí es bien complicado. Yo soy de las personas. Por eso te traje, o sea, de las personas que sí creen, digamos, que el mundo académico tiene que ser un mundo que no necesariamente tiene una relación directa con la sociedad. Totalmente de acuerdo. No tiene que, digamos, es la parte esa de democratización del conocimiento en realidad es malo para la sociedad. Sí. Porque y ha perjudicado a las ciencias sociales más que todo. Pero creo que sé a dónde van ustedes. Sí. Y es que la verdad no necesariamente tiene que ser popular. Eso pero por yo un lo lado. que hablo más es de la legitimidad Fíjate, social. solo les quería decir un caso que me parece interesante para esto. Recientemente vi que estaban criticando a un funcionario de Trump porque había dicho en una reunión que la inteligencia se distribuía entre las mujeres más más alrededor de la media, o sea, era más cerrada la distribución y entre los hombres habían colas más largas. Debate Pinker-Spelky 2005. Decir eso, que está respaldado por toda la evidencia, o sea, no hay científica. nada que decir. ¿Por qué? ¿Cómo? Y tal. Bueno, discutámoslo, está bien. Yo no, ¿por qué no voy a pretender? Lo cierto es de que así es el mundo, pues, si lo medís una y otra vez, así sale. Listo. Entonces, decir eso fue como, no, eso es descalificante. O sea, no, pero es sexista. Ajá, ¿por qué? Si es una realidad. Si querés, su aplicación es lo que puede ser llegar a ser sexista y ponerlo como para luego hacer otra cosa que va en contra de, qué sé yo. De limitar derechos o acceso exacto, a por mujeres. ejemplo. Pero luego decir eso como una realidad innegable me parece ridículo. Decir, no, pues eso es un sexista y tal por decir eso. No, sos un sexista. Por decir eso no puede ser un sexista. Eso pienso yo. No, sí, o sea, pero básicamente esta relación que tenemos, digamos, con ese mundo académico con la sociedad en general, cuando traducimos conceptos, métodos hacia la sociedad, ¿verdad?
corremos el riesgo de que sean reificados como que si fueran, no, si dejaran de ser los conceptos analíticos que usamos para medir cualquier cosa en lo social o argumentar sobre cualquier cosa en lo social, y se vuelven como entidades en la mente de las personas como que existieran en realidad. Por ejemplo, cuando yo estaba empezando mi carrera en la universidad, el término grupo étnico o el concepto de grupo étnico era como la moda, ¿verdad? Y pasa a la vida cotidiana y el grupo étnico se considera como que si fuera algo que de verdad materialmente existe, pero para nosotros no es que sea algo material. Sí, es un concepto que hacemos sobre el que hacemos análisis. Y es una categoría. Pero ¿sabes qué? Esa como me hizo pensar que esa como deificación de ciertos conceptos que ya son la verdad, platónicamente, vamos, de alguna manera siento también que hay un tema que no tocamos casi y creo que también viene a jugar ahí, es la religión, vamos. O sea, el mundo religioso en la vida de las personas cumplía un rol importante, vamos, a lo largo de muchos siglos. Eso cambió y tal. Yo no soy una persona religiosa y no practico ninguna religión, pero puedo entender, vamos, la espiritualidad y que las personas quieran manifestar eso y tal. Y entonces veo que a la hora de que no existe ya eso, ya pierde por completo el prestigio social o pierde mucho de su prestigio social y su utilidad además como chicle, como cohesión social, bueno, sí, eso no sé si perdió la fuerza o como ya no hay interés ya no funciona, vamos, porque tenés que estar pegado para que chicle pegue. Entonces siento que perder ese espacio y que la gente entendería que tiene que buscar un sustituto, ¿vamos? Y el sustituto es, bueno, ¿qué son verdades? ¿Qué es verdad? ¿Vamos? Si ya no es Dios una verdad, bueno, ¿qué es verdad? Y entonces ahí juegan contra la ciencia, porque la ciencia no es verdad, como decía Gustavo, ¿vamos? Sino que en realidad pues vas encontrando modelos que explican, ¿vamos? O sea, Newton explicó cómo funcionaba y de ahí, bueno, miren todos estos errores, no los explica. Ok, viene el Einstein y dice, esta teoría explica Newton y todas las otras cosas que no explicábamos, pero Newton está incluido ahí, pues es un caso especial de la relatividad. Entonces, ¿me entendés? Entonces no es que digas, no, eso no servía. No, sí servía. Lo que pasa es que está limitadísimo como somos, ¿vamos? Nuestros instrumentos de medición incluso nos limitan. Entonces creo que ese proceso iterativo y constructivo y que tiene un montón de grises es bien incómodo cuando estás buscando verdades. Es bien incómodo aceptar que así es, ¿vamos? Y lo que siento es que, digamos, la población en general, te comentaba ahorita cuando íbamos a empezar, de que fui a dar una clase hoy y básicamente así como, ¿qué hacemos? ¿Verdad? O sea, ¿cuál es la conclusión? Así como... El modelo nos tiene que decir algo. No, o sea, no es la conclusión que interesa. Y eso hemos hablado con vos bastante. A mí me interesa la conclusión, obviamente, ¿verdad? Pero me interesa más todos los pasos que llevó, o sea, metodológicos, todos los pasos lógicos, lo que estoy asumiendo para poder aplicar eso. Eso es más importante que mi conclusión, porque es ahí donde sabe uno si estoy mal o estoy bien. Se puede mejorar o no. Pero mira lo que acabas de decir y lo excepcional que sos en este caso como maestro. Yo pienso, obviamente no estabas enseñando matemáticas, no creo que estaba enseñando matemáticas, pero yo me recuerdo con mucha frustración que la mayor parte de las personas que a mí me educaron en física y matemáticas, cuando calificaban un problema, lo que principalmente les interesaba era el resultado. Si el resultado era bueno o era malo. Y para una persona, yo soy disléxico. Tengo una leve dislexia y siempre me costó esa parte. Yo ponía el signo de suma, por ejemplo, no lo ponía donde tenía que ir, sino lo ponía y no me daba cuenta de ese tipo de cosas. Muchas veces aprendí, digamos, a leer en bloque porque me costaba y me saltaba. Entonces la parte después de sistematizar el procedimiento famoso, que te lo califican también, que para mí era ardua, pero era, como vos estás diciendo, la parte de ver, esta persona está pensando críticamente, está aplicando las herramientas, no era tan importante muchas veces como el pinche resultado, ¿verdad? Cuando para eso tenemos mejores métodos, obviamente, que calcular ahora, y que es una parte que pues, tiene un acotado valor, pero mira cómo están entrenados tus estudiantes, que ellos ya vienen condicionados por toda esa carga anterior de personas que lo que le decían era cuál es el resultado, dónde está, es capaz usted de hacerlo, versus un profesor como vos que viene a decirles, bueno, pero o sea, están ustedes problematizando, están pudiendo modelar. Es muy distinto. Entonces ahí es donde digo,
no necesitamos Quijotes como vos que se peleen con los molinos de viento, sino necesitamos una tendencia pedagógica formando gente en ese camino, ¿no? Sí, yo creo que, y por ejemplo, veo a nuestro amigo Javier Brolo. O sea, Javier Brolo es una única persona en Guatemala de que una vez me enseñó un trabajo de su colegio, no sé dónde estudió, no me acuerdo. Y su trabajo de matemática no era las operaciones, suma y resta, sino que eran pruebas matemáticas, era la lógica. Eso es lo que aprendes en los primeros cursos de matemática. Exacto, eso es lo que a mí me interesa, ver la prueba. O sea, obviamente tiene un resultado, pero la prueba es lo que me va a determinar a mí si, en este caso, Javier quería resolver un problema, lo entiendo o no. Por esos pasos. Conceptualmente, vamos incluso, o sea, ¿qué estás haciendo? Vamos, ese era el fundamentalmente. Y cuando tenés mediadores, regresando a esto, como por ejemplo políticos que están entrando a ¿cómo se llama?, a hacer política pública y quieren solo la receta. Solo la receta. Sin la problematización. Eso es complicado. ¿Por qué? Porque para nosotros ese vínculo con ese mediador está roto, porque para nosotros etnicidad no es el grupo étnico, sino que es todo nuestro debate desde el inicio, desde el rompimiento con el concepto de raza, BOAS que mencionaste, todo este tipo de cosas, los debates entre primordialismo y constructivismo, es un montón de cosas más. Y no es una respuesta, pueden ser múltiples respuestas. Y es una caracterización que te sirve como una asunción para hacer algún análisis, vamos, pero como vos decías, si no entendés dentro de eso, si no solo decís, es que así es, ¿qué es lo que decía? Bueno, entonces eso distorsiona mucho cómo entendés el mundo, ¿vamos? Y eso es lo que creo que ha pasado. Pero, ustedes decían, y creo que te interrumpimos, Gustavo, en el momento en que estabas diciendo, Andrés, estuve de acuerdo, pero creo que ninguno de los dos terminó explicando, redondeando la idea bien, que hay que separar, digamos, a la comunidad científica de la sociedad. Y entiendo que es para que por lo menos la comunidad científica se vea blindada de alguna forma de los vaivenes y las veleidades de la opinión pública, y que esa se puede, digamos, convertir políticamente en un arma que destruya el avance, o por lo menos que ponga suficientes obstáculos para el avance del conocimiento científico. Si iba por ahí la idea, ¿eso es contraintuitivo? O por lo menos uno se queda pensando, pero entonces, si tiene que existir ese buffer, y creo que hay razones para que exista, ¿cómo puede también crearse una confianza que parece que es necesaria en el proceso en que esta sociedad permita que exista esa capa creando conocimiento? Y ahí es, solo mi pregunta es, no se necesita, si bien ese aislamiento se necesita puentes conectores, y eso es a través de un diálogo, es un proceso dialéctico al final de cuentas, en la cual la gente reciba de parte de la comunidad científica no petulancia y no reciba nada más estudie pendejo. Sí, creo que, como yo lo decía, la separación depende de esa meritocracia en el sentido de que las buenas ideas suban, ¿verdad? Y que eso debe cuidarse en la academia. Y que no es democrático. Y que no es nada democrático y que no respeta ni género, ni grupo étnico, ni nada. O sea, las buenas ideas vienen de donde vienen, de las personas que las tienen, vamos. Entonces, es más importante las ideas que las personas en ese espacio, y deberíamos de generar esos espacios para que eso dé los resultados que esperamos. Pero creo que lo importante de la distinción es que es de cuidar mucho esa meritocracia, porque cuando no se respeta y puedes encontrar instancias donde claramente se viola y la gente lo ve, perdés por completo la confianza. Es como la confianza, no sé, entre parejas, ¿no? Si una vez hay una infidelidad y te descubren, se acabó. O sea, ya recuperar eso está muy complicado. Entonces, lo mismo pienso que pasa, como te decía, o sea, en los espacios académicos, no sé, siento que hubo esa posibilidad de hacer esas críticas donde no la meritocracia, sino que algún otro factor jugó para promover ideas o personas. Y entonces eso demeritó mucho, y entonces la gente empezó a desconfiar más, porque les estaban pidiendo muchísima confianza y a una actividad, como bien decía Gustavo, muy cara, de largo plazo, que no tiene claros cosas ahorita, pero que sí va a dar frutos en algún momento, no sabemos ni cómo. Sí, por ejemplo, digamos, hay dos tipos de epistemologías. Una que sería la epistemología tipo 1, que sería lo que nosotros llamamos ciencia, ¿verdad? O academia en general. Y tipo 2, que sería lo aplicado. Esa tipo de 2 está vinculada básicamente a la aplicación específica de cualquier tipo de cosas. Las dos son importantes, obviamente, ¿verdad? La academia, su meta es la tipo 1.
¿verdad? La tipo 2 es en realidad es algo intermedio, que los mediadores del conocimiento académico que van a aplicarlo, ¿verdad? Son los que van a tener ese vínculo. Es el trickle down, diría Reagan. No necesariamente trickle down, sino que es básicamente la traducción de eso a programas específicos. Pensemos, por ejemplo, dos conceptos, random forest y esos son conceptos en estadística y matemática, random forest y redes neuronales. ¿Okay? Esos salieron de tipo 1, o sea, fue en academia hace décadas. O sea, esos son conceptos viejos. ¿Cuándo se ha aplicado por muchas cosas, ¿verdad? Pero digamos, la sociedad, ¿cuándo está beneficiándose día con día de eso? Ahorita, con ChatGPT, ¿verdad? O sea, exacto. Con inteligencia artificial, con los modelos o sea, ahorita es que lo están usando, ¿verdad? Pero pasó de ser una epistemología tipo 1, que es básicamente están fumándose una idea, podría ser así, ¿verdad? Décadas después, una aplicación, ¿verdad? Eso tiene que ser mediado. Obviamente son mediados por miles de otros actores, cientos de otros actores. Porque tenés, obviamente, el sector empresarial que se va a interesar en ciertas cosas, sector público y todo ese tema. O sea, y esa dinámica, ese es lo que tenemos roto ahorita. O sea, esa parte. Pero otra vez, mi pregunta es, ¿cómo podemos dar un paso hacia adelante? Porque, o sea, al final de cuentas, esto es altamente político, ¿verdad? O sea, necesitas tener una correlación, en este caso, que entienda esta relación y este beneficio, y además que lo entienda de forma sistémica, histórica, y que siga apostando en ese sentido cuando yo veo que podemos caer en un bache por gente que está en este momento en el poder, y si no está en el poder forma mayorías, y eso retroalimenta corrientes de opinión y también termina siendo poder, que se están abocando a un pensamiento acientífico en el momento en que nos encontramos con problemas profundos y existenciales. Estoy de acuerdo. Yo lo que pienso cuando digo existenciales es de la... O sea, no es de sentarte a pensar tus crisis de identidad y tus crisis de quién sos, sino realmente de la existencia misma de la vida tal y como la conocemos, por lo menos de esta especie, ¿verdad? Entonces... Bueno, eso también... Esa parte también depende de la inteligencia artificial, vamos, que tanto logremos nuestro objetivo de generar inteligencia artificial auténtica, que no sé si es incluso posible, pero si eso es posible, pues chao, bye, vamos, ahí ya fue, pues, o sea, siento yo. Pero bueno, el punto creo que, como hablábamos desde un principio, la crisis política, y creo que la solución tiene que venir por ahí, vamos. Yo no sé, la ciencia pues tendrá que hacer sus avances como siempre suceden, pero eso es bien casuístico, bien... Depende de qué... Por eso, pero ¿cómo? O sea, ¿cómo podemos hacer esta nueva coalición que le dé esta cancha y que no se pase llevando todo de un... Pero honestamente es tiene que pasar el malestar primero, vamos. ¿Cómo atender el malestar? Mira... Eso creo que es importante. Mira la crisis en Estados Unidos que finalmente la bajó un montón fue Franklin Roosevelt, vamos. ¿Y cómo lo hizo? Medidas populistas de otro corte y tal. Y si funcionaron socialmente, no sé, hay un gran debate en Estados Unidos, hay todo... un tema de qué fue lo que acabó con la crisis, que definitivamente la guerra, pero qué tanto sus programas y todo el gobierno federal que construyó, qué tan beneficioso fue. Y creo que ese debate reverbera hasta la actualidad en Estados Unidos, ¿verdad? En el desarmar este estado que él creó, ¿verdad? Para bien y para mal. Entonces el tema creo que tiene que venir por ahí, un político con una visión nueva, que se banque también, creo, o un movimiento político, porque no, tal vez una persona es muy, de nuevo, pretencioso, pero sí un movimiento político que se banque de nuevo en esos valores. No sé si eso puede suceder, vamos, porque es como... Pero, pues, todo tiende a ser cíclico entre las personas, entonces no dudo que... O sea, vos dirías que tendríamos que aceptar que estamos en una etapa donde probablemente como sociedad podemos sufrir y tener un par de retrocesos, aceptarlo como parte del proceso y en algún momento lo que no sé es si podemos seguir en alza, vamos, o sea, si se va a estancar, si va para abajo, eso sí, la trayectoria, saber, o sea, sí fue muy buena durante mucho tiempo. Si va a seguir, no lo sé, y por dónde, ni idea, vamos, pero... Digamos, una de las cosas de cómo franquear esto, tenemos varios ejemplos, digamos. El ejemplo gringo, que es el que básicamente estamos tomando acá en Guatemala, malmente y tropicalizado. Y el modelo europeo original, digamos. Yo soy ferviente defensor de la idea de una universidad y muy nostálgico de un modelo de universidad antigua, ¿verdad? Donde básicamente la universidad estaba abierta, era parte de la sociedad, que es básicamente el modelo
europeo, que mal que bien todavía medio existe. Uno puede ir a Francia, ¿verdad? Y hay eventos culturales e intelectuales como Julia Kristeva viene, bueno, no sé si ya se murió, pero viene y presenta una conferencia. Una conferencia y es para quien quiera. Uh-huh. Obviamente, si uno está interesado en su trabajo y todo y en sus inversiones, uno va. Pero está abierto para cualquiera, está abierto a cualquier persona voluntariamente, ¿verdad? Claro. Esa relación universidad y público que sea voluntaria y que sea abierto. Lo que estamos ahora malmente aplicando en el mundo, que después de la Convención de Bolonia se hizo más evidente, es que básicamente la universidad está dividida por un paywall. O sea, querés conocimiento, paga. Entonces tenés las revistas académicas y pagas por ese conocimiento. Sí. Y esa es una barrera que, primero, el interés del público para todo el proceso académico es bajo. Y segundo, es la parte económica, es alcanzar ese conocimiento, ahora es caro. Y el problema en Europa es que se está perdiendo esa idea de universidad abierta, ¿verdad? Voluntaria y abierta. Ya no tenemos, ¿verdad? Entonces, y acá en Guatemala es todavía peor, porque no solamente la universidad no es abierta y tampoco podemos decir que sea necesariamente un sistema universitario, porque lo que tenemos es básicamente entrenamiento para mercado laboral. Es una politécnica, básicamente, sí, lo que que tenemos acá. No hay ninguna que sea diferente. Es estudios politécnicos. Entonces, solo es epistemología tipo 2. Uh-huh. Toda la parte, la que nos diferencia de nosotros del resto del mundo, que es la más importante, que es epistemología tipo 1, que es la investigación pura y dura, es inexistente. Lo que pasa es que es bien cara. Y es cara, sí. Y es bien elitista, en el sentido de que sí tenés que tener a las personas que salen. O sea, sí requerís una población más acrítica, digamos, porque sí es un tema de colas, ¿no? O sea, la gente más brillante, la que va a tener las ideas más extraordinarias y revolucionarias, siempre son pocos y están en una cola de distribución de curiosidad, inteligencia, llamémoslo como quieran, ¿vamos? Pero definitivamente mientras más amplio este pool, pues tenés más probabilidades. Creo que también eso juega en contra nuestro. Pienso que concuerdo con Gustavo que sí, más apertura sería bueno. Es bueno el prestigio y es bueno lo que hablábamos de la meritocracia como una aspiración, pero sí hay que cuidarla mucho en el discurso y ahí tal vez políticamente cómo se presenta hacia la sociedad es donde tal vez han más fallado los científicos. Y entiendo también, no muchos científicos tienen esa habilidad, digamos, política, que es una habilidad en sí misma. Y esa es otra parte del problema que vivimos, ¿verdad? Aquí, particularmente en Guatemala, la política fue mala palabra. Primero fue un peligro de vida de hacer política hasta que éramos nosotros adolescentes. Y luego ha sido mala palabra como asociado a ser criminal o qué sé yo. Y yo, pues, o sea, realmente creo que eso es algo muy pernicioso, pues los políticos juegan un papel importante, que bien nunca van a ser muy queridos porque la idea de un político es lograr consensos y los consensos nunca satisfacen a todas las partes, ¿vamos? Pero mover la cosa hacia adelante es el reto y esa es la función fundamental y creo que no, pues hemos tenido una carencia de eso porque la gente no está atraída a ese mundo y no le interesa participar, sino lo ve como es peligroso o es criminal o malo, ¿vamos? Y creo que eso es algo que tiene que cambiar, por lo menos en este país, para que podamos tener una situación diferente en nuestras instituciones. La última idea que les quería tirar, porque ya se nos está acabando el tiempo, es la tendencia alrededor precisamente del debate social y de la política es la polarización. Es como el signo de nuestros días, ¿verdad? Y alrededor de eso es donde las posiciones se endurecen y se enconchan. Y uno no quiere caer, porque además uno tampoco es que siempre ha estado en el fiel de la balanza en medio, en la teoría de la herradura, de que los dos extremos son igual de nocivos y tóxicos. Pero creo que sí se puede hacer un caso sólido que ha habido en los extremos del espectro ideológico de la conversación global, si lo quieren ver así, pensamiento profundamente científico, ¿va? Y sobre todo, Gustavo, lo que decías de que hay que aislar a la comunidad científica de la mayoría, hubo un momento donde esa misma comunidad científica tiene sus dinámicas políticas y a veces los que eran mayoría no tenían la razón y eso pasa cada rato en la ciencia. Entonces, ¿creen ustedes que hay una oportunidad en medio de esa polarización y de cómo uno miraba, por ejemplo, todo ese movimiento progre subiendo y que ahora viene ese movimiento del otro lado hiperconservador? Sí, claro.
muy doloroso puede ser, pero al final de cuentas movimiento reaccionario y en medio de eso puede el péndulo oscilar un poco menos y que nos sintamos un poco más cómodos y termino aquí, aceptando que muchos tomamos en algún momento bando por uno y otro lado y también fuimos parte del problema para exacerbar esto y crear este clima, y eso conecta con lo que estamos hablando acerca de tener más fe que confianza y de apagar la ciencia en pro de nuestros pensamientos a priori, lo que nos hacía sentir tribalmente pertenecientes. Dos cosas. Uno sería la polarización política, que sí, definitivamente es algo que tenemos que vivir día con día. Y lo otro es la participación política de la academia, ¿verdad? O la dinámica política dentro de la academia, querido. Bueno, la dinámica política dentro de la academia... Estoy pensando en todos esos, por ejemplo, que decían, mano, estamos hablando de sexo, género, y ustedes esas babosadas a la hora de hablar de eso no podemos hablar en términos científicos, tenemos que hablar en términos políticamente correctos, y el tema de los pronombres y todo, y eso te dio... Bueno, en fin. No, pero digamos, tomando ese ejemplo... Vamos, o sea, es que será el indulgence, Tomando ese ejemplo, sexo, género y todo eso, para nosotros es fácil. Sencillo. Sí. O sea, en el mundo académico eso es bien sencillo. Sí. Y a mí, sinceramente, me da risa a los neoconservadores que están haciendo esto de bandera política, ¿verdad? Pero básicamente son fenómenos distintos. O sea, nada más. O sea, yo puedo hacer una investigación en base a variables dicotómicas hombre-mujer. Está bueno, perfecto, excelente. Pero si, digamos, quiero responder preguntas donde la variación genética entre hombre y mujer ya no es dicotómico, sino que es una escala, también lo puedo hacer. Pero nosotros simplemente son fenómenos distintos. Sí, es un fenómeno social, no es un fenómeno biológico. Sexo es científicamente reconocido definitivamente como género también, identidad sexual igual. Son fenómenos distintos, no es algo que nosotros vamos a entrar y nos vamos a matar sobre eso. Claro. En el mundo público eso es más una bandera política para agendas específicas que muy probablemente van de la mano de pérdida de derechos de ciertas poblaciones, ¿verdad? Ese es el peligro, digamos. La masa crítica. Ese es el peligro de quitarle derechos a las personas. Creo que ahí sí coincidimos, vamos. O sea, nunca eso debe de permitir que las personas tengan menos derechos. No tiene por qué, vamos. Fundamentalmente somos personas iguales y los derechos deben ser los mismos. Pero también del otro lado había como una serie de hemofílicos emocionales que el tema era tan sensible para ellos que lo volvieron central de una forma ridícula. Que casi... vos acabas de decir, y yo creo que, o sea, me imagino que la mayoría que ven este podcast pueden estar cómodos con la idea de que sexo y género son dos conceptos distintos. Correcto. Pero hay una correlación. Y cuando a veces decías, pero hay una pinche correlación. Si simplemente en ese momento te convertías en un chauvinista asqueroso que no podías es una relación para alguna parte de la... ortogonal. O sea, eso es diferente. O sea, no hay una relación, no es una relación lineal, es una relación ortogonal. De acuerdo. O sea, tienen un vínculo pero una lógico. O sea, yo iría todavía más adelante y te diría, bueno, evolutivamente como animal que somos, vamos. O sea, claramente las hembras y los machos de esta especie van a tener capacidades adaptativas diferentes producto de nuestra historia biológica. Entonces, que eso se manifieste cultural. Pero había gente que se le quería incluso volar esa taxonomía que funciona para todo el resto de especies, ¿y por qué le vamos a volar? Eso es lo que te quiero decir. O sea, llegó a ese nivel de ridículo. Entonces, decir, bueno, decir eso que acabo de decir y decir que eso tiene un efecto sobre cómo nos organizamos, cómo pensamos, o sea, que somos un simio jerárquico, Baoski, que es machista porque los machos en la... Ajá, o sea, es decir, eso no, pero eso es un hecho que así venimos de esos micos, ahí están nuestros primos y las diferencias, vamos, o sea, los primos, los babuinos, los chimpancés que son iguales y se organizan igual y tienen los mismos temas, y los bonobos, ¿cuáles son nosotros? Los bonobos que son más horizontales y más femeninos y no cazan a otros monos, etcétera. Entonces, no quiero hacer dicotomías sencillas para nada, porque entiendo que la cultura sobre eso le pone una capa gigante y tiene muchas manifestaciones, etcétera. Pero no podemos tampoco negar ese hecho biológico, pues, que tiene una historia que está dentro de nuestros genes. Entonces, a la hora de que vos decís, no, todo eso no existe, como dice Javier, no, quitémoslo por completo de la mesa. Bueno, entonces, ¿de qué estamos hablando? Pues entonces ya es una fantasía, nada más lo que vos... Entonces, hay una oportunidad, digamos, en ese sobrereacción que después tuvieron los conservadores. Eso es lo que yo espero. Yo me considero una persona moderada, o sea, esa es mi postura, tal vez incluso aburrida y no sé, cliché. Pero yo trato de... no decir que es el fin del mundo, vamos, que toda esta crisis es el fin del mundo, una crisis y va a tener que pasar de alguna forma, que hay fuerzas que están por encima de lo que podemos hacer las personas individualmente, ¿verdad? Como la demografía, como el clima, como el marco económico de la potencia mundial.
Entonces, todas esas cosas nos van a mover en una dirección. Porque si hay cosas que podemos hacer nosotros, listo. Y ahí es donde estamos debatiendo cuál es el camino que nosotros desde nuestros espacios podemos impulsar. Pero, pues, o sea, también estamos bien sujetos, siento yo. Entonces, bueno. Digamos, o sea, la solución, digamos, yo siento yo que no es tanto del lado académico, más que, digamos, abrirnos a la sociedad totalmente, de forma voluntaria, ¿verdad? Ahí. Para mí, la solución es, en términos generales, es esa masa crítica que vos hablas para protegernos de la gente que está usando conceptos científicos en una forma no científica. O científicos, pongámoslos entre comillas, porque a veces también agarran cosas que no son científicas y solo como los terraplanistas, ¿no? Y esas cosas que ya... Bueno, sí, pero digamos, agarran y escogen... cherry picking, ¿no? Se escogen pedacitos y pongamos esto. Y bueno, eso es una cosa, ¿verdad? Y es la sociedad en realidad, o sea, los votantes y todo eso, asegurarnos de que ese tipo de gente no llegue. Primero, porque su nivel de coeficiente intelectual creo que no le da para entender toda la complejidad que está detrás de conceptos como sexo, género y todo ese tipo de cosas. Por lo otro es que hay sistemas de manipulación, ¿verdad? De que uno tiene que tratarse de desvincular para poder liberarse de ese tipo de debates que son tontos. Pero por el otro lado también está lo que vos preguntaste a lo interno de la academia, ¿qué nosotros podemos hacer para no caer en estos debates? O replicar dentro de la academia las mismas prácticas ahorita políticas. Creo que ese es uno de los peligros, justo. Pero digamos, en el modelo que a mí me gusta más, o sea, uno de los modelos que más me gusta es que dentro de la academia tenés al grueso de académicos, ¿verdad? Tenés a las facultades y departamentos y generalmente es gobernado por los académicos. Arriba de ellos están todos, en los sistemas gringos, por ejemplo, hay una figura que se llama the provost, como es como el líder de líderes, que sería acá, que sería un poquito más... el decano o algo así. Más que el decano, o sea, es alguien que es mucho más, ¿verdad? Esa es una posición política. Él ¿nombrada por el presidente o qué? ¿O la junta directiva? Generalmente junta directiva, junta fiduciaria, lo que sea. Él es el que se faja políticamente, pero es el que defiende, filtra y todo para y avanza los intereses de la universidad. Esa figura es la que debe de estar, digamos, participando a niveles políticos, sociales, y para que el resto de nosotros, o sea, el resto del mundo académico se quede haciendo academia, básicamente. Acá el problema es que los decanos son los que toman esa figura política, ¿verdad? En vez de ser los investigadores y que van a liderar investigación y todo los mandamos a comisiones de postulación a los pobres aquí. Sí, o sea, ese es un mal, sí. y eso es para nosotros eso aquí en Guatemala eso que acabas de mencionar es gravísimo. Es lo que no nos permite hacer. Sí, es gravísimo. Ni siquiera podemos ser buenos en ser politécnicas, pues ni siquiera se enfocan en lo que deberían de ser. Digamos que ni siquiera el job training pueden hacer bien, porque están muy preocupados de quién van a mandar al tema y bueno, y se politizó por completo la universidad, más de lo que, bueno, no sé, tal vez siempre estuvo politizada la universidad de cierta forma, vamos. Tal vez ese ha sido pecado original. Un fracaso nuestro como sociedad, no lograr generar un espacio universitario auténtico, como decías vos, donde haya investigación, pensamiento. Siempre tenía, primero me imagino, un tinte político religioso vamos, en la colonia, luego un tinte político religioso después y así, vamos, o sea... Sí. Y en la guerra, no digamos, vamos. Y el otro nivel de protección que tenemos en la academia, bueno, no aquí en Guatemala, pero fuera, es básicamente de que el decano no necesariamente tiene que ser un puesto fijo, sino que es un puesto rotativo, para asegurarte de que si tenés varias escuelas de pensamiento dentro de un mismo departamento, de una misma facultad, todos tengan representación. Ajá. Sí. Y eso es lo que se tiene que proteger, ese tipo de independencia para poder generar academia, ciencia. Sí. Yo siento que lo que mencionaba Gustavo es bien importante, es la apertura. ¿Qué forma tiene que tener? No sabemos, ¿verdad? Y cada sociedad tendrá que encontrar su forma que sea más atractiva para las personas. Lo que hablábamos de la curiosidad, que les pique la curiosidad a los guatemaltecos. No creo que haya 90% de la gente no le dé nada de curiosidad. O sea, viste que fue el ballet y fue mucha gente. A los conciertos que organiza la Municipalidad de Guatemala va mucha gente. Y así, o sea, hay demanda, hay un deseo de eso. Entonces, si la universidad realmente estuviera pensando en cómo hacer lo que dice Gustavo,
o que debería ser su trabajo, mediar con la sociedad, el conocimiento y tal, seguramente encontraría maneras atractivas para los guatemaltecos de hacerlo. A vos, no sé cuáles son, tendrían que echarse una pensada dependiendo del tema y dependiendo del foro y dependiendo de cómo, a vos, pero estoy segurísimo que se puede. Entonces, es una lástima que no estén en esa búsqueda, sino que estén más preocupados por lo, como decíamos, por las comisiones de postulación, por el financiamiento, ¿verdad? Y no realmente por tal vez su función importante en esa mediación. Y hay un ejemplo acá en Guatemala que para mí es una de las propuestas más interesantes y más frescas, que sería ¿cómo se llama el movimiento? ¿Dónde está Richie? ¿Cómo se llama ella? No me acuerdo, pero hay un movimiento básicamente que es más que académico, es intelectual, ¿verdad? Es, donde tratan de tener una vinculación de este mundo intelectual de ideas. González Richie es la... no, González Raige, Luisa González Raige. Raige, perdón. ¿Cómo se llama esa organización? No sé. A26 o algo así. No me acuerdo. Pero ellos tienen este vínculo donde a través de arte y a través de pedagogía y todo, también vinculan a problemática de la sociedad. Uh-huh. Ellos tienen su espacio de reflexión y tienen su espacio de acción. Eso sería tal vez para mí fructífero. Sí, la universidad tiene cuantiosos recursos. Solo la Universidad Pública de Guatemala, digamos, que es la que es de todos, que todos pagamos, vamos, tiene muchos recursos. Y siento que en un país como el nuestro, con tantas carencias, vamos, donde los recursos estarían sirviendo bastante para evitar que haya hambre, etcétera, etcétera. O sea, hay muchos costos de oportunidad. Sí deja mucho que desear que la universidad no ofrezca más, vamos, aparte de las carreras y eso, que está bien, vamos, la educación y eso, pero esa mediación sí nos está faltando mucho y es su trabajo, nadie lo está pensando. O sea, creo que está esa brecha, pues. ¿Y la MUNI no va a hacer nada? Pues yo siento que la MUNI hace su trabajo en el tema cultural, vamos, con el arte y la música con los niños. Esa es la propuesta municipal. Hay algunos programas sociales que buscan hacer algo. O sea, ni siquiera deja que la gente se conecte y se mueva bien la pinche MUNI, pero bueno, se nos acabó el tiempo por el día de hoy. Podríamos aquí seguir. Yo sé que a cada rato hacemos seriales, ¿verdad? Pero obviamente es un tema que da para más, así que 2 personas con las cuales vale la pena cambiar ideas. Gracias por hacerlo en público. Otra vez, son esos programas que no sé cómo terminó. Esos programas ni donde empezó, ni terminó. hay un montón de gente que después nos escribe y nos dice, me encantó el programa, de los mejores, y otros que te dicen, hoy sí no les entendí ni papá. Ajá, no así que perdón por tan poco y gracias por gracias totales. Sí, cabal. Bueno, esto fue el Tangente el día de hoy. Gracias por habernos acompañado. Sigan siempre en la sintonía de Tangente. Recuerden ustedes, compartan el contenido, den la campanita, todas sus redes sociales. Tenemos a Raya, a Casa de Dios y a el rezo del Rosario de la Diócesis de Escuintla. Así que apóyennos. No queremos caer al tercer lugar. Chao.